Cada año, se producen millones de metros de cables de acero que sostienen el peso del mundo moderno, desde puentes colgantes y grúas portuarias, hasta sensores y plataformas petroleras. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los cables de acero? Hemos visitado una de las fábricas de acero más avanzadas del planeta para revelar el asombroso proceso de fabricación de los cables que sostienen las infraestructuras modernas. Todo comienza en el área de fundición. En hornos eléctricos gigantes, el mineral de hierro, la chatarra reciclada y el carbón coquizado se funden a temperaturas de hasta 1600 grados Celsius. A esa temperatura, el metal se vuelve un líquido incandescente, brillante y anaranjado. El acero que se usa para cables no es cualquier tipo de acero. Se trata de una aleación de hierro con aproximadamente un 1% de carbono, junto con pequeñas cantidades de manganeso, silicio y níquel, que mejoran la dureza y la resistencia a la tracción. Antes de verterlo, los técnicos analizan su composición química con espectrómetros de emisión óptica. Cada lote debe cumplir con parámetros químicos y mecánicos muy precisos, ya que incluso una mínima variación en el contenido de carbono o manganeso podría alterar la resistencia final del cable. Una vez aprobada la mezcla, el acero líquido se vierte en lingoteras o moldes continuos, donde se enfría gradualmente hasta solidificarse. Después, las piezas pasan por un laminado en caliente a unos 1200 grados Celsius, que transforma los bloques en varillas cilíndricas de 10 milímetros de diámetro, listas para el siguiente paso. Las varillas salen del laminador con una fina capa de óxido superficial, así que pasan por una línea de decapado químico. Allí se sumergen en una solución de ácido sulfúrico diluido a 60 grados Celsius, que elimina impurezas y prepara la superficie para el trefilado. Luego, las varillas se recubren con una delgada capa de fosfato y lubricante seco, lo que facilita su paso por las matrices y reduce el desgaste del acero durante el estirado. Aquí es donde ocurre una de las etapas más impresionantes del proceso, el trefilado o estirado del acero. Las varillas se introducen en máquinas conocidas como trefiladoras múltiples, que pueden tener entre 10 y 15 matrices de acero endurecido. Cada una reduce el diámetro del alambre a apenas una fracción de milímetro, pero al final del proceso la longitud del material puede multiplicarse por 100. Por ejemplo, una varilla de 10 milímetros de grosor puede terminar convertida en un alambre continuo de 2 milímetros, y con una longitud superior a 2 kilómetros. Las trefiladoras modernas en Estados Unidos operan a velocidades de hasta 25 metros por segundo, con motores eléctricos sincronizados para mantener la tensión constante. Durante el estirado, la estructura interna del acero cambia. Los granos metálicos se alinean en la dirección del estirado, aumentando su resistencia. Sin embargo, esa misma tensión interna hace que el material se vuelva más frágil. Para evitar que el acero se quiebre, los alambres pasan por un proceso de recocido. Se introducen en hornos continuos donde se calientan a unos 500 grados Celsius durante varios minutos y luego se enfrían lentamente en atmósferas controladas de nitrógeno. Este tratamiento relaja las tensiones del metal y le devuelve su ductilidad, el equilibrio perfecto entre fuerza y flexibilidad. Un alambre de alta calidad debe doblarse miles de veces sin romperse, pero sin perder su capacidad de carga. Tras el recocido, los alambres se enrollan temporalmente en bobinas intermedias y se inspeccionan con cámaras de alta resolución para detectar microfisuras o variaciones de espesor menores a 10 veces más delgadas que un cabello humano. El siguiente paso es proteger el acero de su peor enemigo, la corrosión. Los alambres pasan primero por un lavado alcalino, luego por un enjuague con agua desmineralizada y finalmente se sumergen en un baño de zinc fundido a 450 grados Celsius. El proceso, conocido como galvanizado por inmersión en caliente, recubre cada filamento con una capa de zinc. Al enfriarse, el zinc forma una barrera metálica que protege al acero del oxígeno y la humedad. Pero su defensa va más allá. Si el recubrimiento se daña, el zinc actúa como ánodo de sacrificio, oxidándose antes que el acero. Cada lote se analiza mediante medidores magnéticos de espesor y pruebas de adherencia. Solo los alambres que cumplen con todas las normas avanzan al siguiente paso. Ya protegidos, los alambres individuales se agrupan en hebras. Cada torón está formado por 19 alambres, trenzados en un patrón helicoidal alrededor de un núcleo central. Las gigantescas máquinas trenzadoras se encargan de unir estos torones para formar el cable final. Algunas máquinas tienen más de 30 carretes giratorios, sincronizados electrónicamente. Cada carrete gira en dirección opuesta a la anterior, creando una trenza equilibrada y perfectamente compacta.
Durante el proceso, se aplica aceite lubricante anticorrosivo que reduce la fricción interna y facilita el movimiento del cable durante su uso. Los cables más grandes pueden contener más de 20.000 alambres individuales, combinados en múltiples capas concéntricas. Cada metro cuadrado de estos cables puede soportar cargas superiores a 500 toneladas. Una vez terminado, el cable se enrolla cuidadosamente en tambores de acero de hasta 5 metros de diámetro. Cada tambor puede contener más de 3.000 metros de cable continuo y pesar hasta 60 toneladas. El bobinado debe realizarse con extrema precisión. Si las capas no quedan perfectamente alineadas, el cable podría deformarse o generar torsiones internas que afectarían su desempeño. Una vez bobinados, los tambores se transportan en plataformas reforzadas hasta los puertos o centros de distribución. Algunos proyectos de gran escala, como puentes colgantes o teleféricos, requieren que los carretes viajen por tren o incluso en buques de carga. En la planta, el almacenamiento también es controlado. Los tambores se mantienen bajo techo, en ambientes con humedad inferior al 60%, para evitar la oxidación antes de la entrega. Antes de salir de la fábrica, cada cable pasa por una serie de ensayos destructivos y no destructivos. En los laboratorios de control de calidad, una muestra se somete a una máquina de tracción hidráulica capaz de aplicar fuerzas de más de 1.000.000 de libras. El objetivo es verificar que el cable soporte la carga para la que fue diseñado sin deformarse ni romperse bruscamente. Durante la prueba, sensores digitales registran el alargamiento, el límite elástico y la fuerza máxima antes de la rotura. También se realizan ensayos de fatiga, donde los cables son sometidos a ciclos continuos de carga y descarga durante millones de repeticiones. Estas pruebas simulan años de trabajo en tan solo semanas. Además, los cables se exponen a cámaras de niebla salina para comprobar la resistencia del galvanizado. En apenas 240 horas, esta prueba reproduce el efecto corrosivo de más de 10 años en ambientes costeros. Por último, se realizan inspecciones ultrasónicas y rayos X industriales para detectar microfisuras o cavidades internas. Solo los cables que superan todas las pruebas son aprobados para su uso en estructuras críticas, garantizando su máxima seguridad y confiabilidad. Los cables fabricados aquí viajan a todos los rincones de Estados Unidos. Algunos terminan en los ascensores de los rascacielos de Nueva York, donde cada uno soporta más de 12 toneladas en movimiento constante. Otros se instalan en grúas portuarias en Houston o en puentes colgantes, cuyos cables principales están formados por más de 26.000 alambres trenzados con precisión milimétrica. En los teleféricos de Colorado o en las minas de Utah, estos cables trabajan a temperaturas bajo cero, resistiendo tensiones dinámicas extremas sin perder flexibilidad. Incluso la industria energética los utiliza en plataformas petroleras y turbinas eólicas expuestas a ambientes corrosivos y cargas variables. Cuéntanos en los comentarios si confiarías en la aplicación de estos cables en diferentes industrias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.